Hola, muy buenas noches y bienvenidos al mejor día de la semana. Y este es el mejor día de la semana porque estamos en ¿Qué me pasa, doctor? Porque estoy con el ínclito, el prodigioso, el de los dedos vertiginosos en la sala de montaje, el doctor Frusna, y porque además tenemos a Francisco Javier Gutiérrez con nosotros. Muy buenas, Javi. Hola, ¿qué tal? Hola Javier. ¿Qué hay? Pues, ¿por qué tenemos aquí a Javier? Pues primero porque tiene muchísimas cosas interesantes que contar. Y segundo, porque tenéis en cines desde hace 15 días La Espera, que es una película que nosotros vimos cuando nos estábamos preparando el Festival de Almería, el Almería Western Film Festival, y yo recuerdo empezar a verla y decirle al doctor, ostras, esta es buena, míratela porque esta es buena. Y estaba Swan, nuestro produ, en esta conversación, y Swan no ve terror. Le dije, Swan, es buena. Y Swan se la puso y se la vio entera. Quiero decir, creo que es la única película de terror que ha visto en los últimos 3 años, te diría. Y caramba, nos fuimos a Almería a ver si había suerte para coincidir con él. Estaba en Sitges, porque a la vez presentaban la película en Sitges. Y una cosa, hicimos un reportaje en Almería con el reparto de La Espera y dijimos, va, tenemos que traerle en cuanto estrene la película. Creo que cuando, Javi, confírmamelo, cuando se estrenó en el Festival de Almería todavía no había fecha de estreno como tal de la película, ¿verdad? Yo creo que todavía no teníamos, sí, estaba ahí bailando, que no sabíamos cuándo iba a salir. Bueno. Pues nada, bienvenido al Cine Manicomio y espero que lo pases bien, sinceramente. Que sí. Una alegría tenerte aquí, oye, un placer y además un honor. Como decíamos antes de empezar ahora mismo, muy fans, por cierto, y además a ver si desentrañamos algunas cositas sobre ese labor de dirección, sobre todo, que me parece absolutamente brutal cómo manejas los tiempos, las atmósferas y los encuadres, que eso es algo que es marca de la casa. Y todos los recursos, porque esto es algo que hemos hablado el doctor y yo, primero antes de irnos a Almería y después aún lo comentábamos esta semana, viendo el resto de tu filmografía, que eres un director muy director, en el sentido de que empleas todos los recursos a tu disposición. No solo los recursos estrictamente gramaticales, por así decirlo, sino términos como el sonido, el fuera de campo. Eh, ¿Cómo definirías tu estilo de dirección o tu labor como director? ¿O qué entiendes tú que debería hacer un director? Y antes, Efi, Diego Luis CL, suscripciones, muchísimas gracias. Pisazo en la castellana para todos. Javi, cuéntame. A ver, desde dentro es complicado, Hmm. porque yo lo que hago en realidad, mi proceso es muy anárquico, porque yo no soy de escuela de cine. Así que lo que hago es visualizo la peli. Y la primera parte, bueno, en el caso de La Espera o de 3 días, también era guionista, ¿no? Pero una vez que tengo el guión, si lo voy escribiendo es un poco un proceso simultáneo, y si una película de encargo como la siguiente, la de Rins, lo pongo en un lado y empiezo a visualizar toda la peli. Principio hasta el final, y la acabo dibujando. Dibujo todo, incluso los diálogos, y la tengo en una carpeta que tengo. Me compré un cuaderno de arte, es lo primero que hago, y luego me gusta dibujar, y en algún dibujo me enrollo más que en otro, ¿no? Pero luego, una vez que dibujo, pues tengo lo que dices, a mí me preocupa mucho el sonido, me preocupa mucho el arte, las texturas, los colores, la luz, y paso un proceso de hibernación hasta que veo claro cuál es el color de la peli, el tono, eh, el tratamiento un poco sonoro, y lo que es todo el look de la peli. Entonces, cuando ya lo tengo, lo vomito un poco y llamo hago el o sea, recluto al equipo, si es en Estados Unidos, por ejemplo, que no tengo un equipo con el que esté acostumbrado a trabajar, que vea que puede aproximarse más al concepto, por ejemplo, de luz que quiero, o al concepto de arte,
o al concepto de vestuario. También soy un obseso con el vestuario y con todos los objetos que salen en la película y tal. Y voy haciendo, pues eso, una selección de equipos en los que más o menos pueda delegar dentro de que soy un control freak. O sea que tu escuela de cine realmente fue más bien ver cine, ¿no? Supongo que eres de esta época de la generación videoclub, como me tocó a mí también, sí. Y que a su vez creo que también tuviste mucho western por casa, que eso también creo que fue mucha influencia, ¿verdad? Sí, sí. Y mucho western, sí. veo, sí es verdad que veo unos tintes muy de ese cine a veces ochentero o setentero, que a mí me mola muchísimo y que tiene mucha temática de videoclub en género, ¿no? Y aparte veo mucho de esa influencia hitchcockiana. Personalmente, a ver si, no sé si... Yo voy a tirar aquí triples, porque yo, la cabra tira al monte, yo soy un acérrimo amante de Hitchcock, y creo haber visto mucho rasgo de Hitchcock en tu forma de dirigir o en tu cine. A ver, Hitchcock a mí me gusta mucho, pero también influencia de mi casa. De chico, lo que veía mi madre y mi padre ponían muchísimo era Hitchcock y westerns. Había, no sé, estaban todo el rato dando vueltas viendo películas de Hitchcock y de western. O sea que de alguna manera seguro que a fuego se me ha quedado algo de todo eso que he visto y he vivido, ¿no? O sea que, y luego de hecho hice... uno de los cortometrajes que hice cuando tuve la oportunidad que me llamaron de versión española hace ya una tira de años, ¿no? Para hacer un corto para, no sé si os acordáis, Los 10 minutos del Calvario, se llamaba, que era un programa en versión española, me parece que era. Y me propusieron hacer un corto de 1 minuto, que tenía que ser un plano secuencia de 1 minuto, o sea, no se podía cortar. Pues hice un corto muy complejo técnicamente, de hecho, que era un homenaje al crimen de la ducha de Psicosis, que se llamaba La habitación de Norman. O sea que intentando hacer homenaje a algo que consideraba que era prácticamente perfecto, ¿no? Como era una secuencia como esa, que ahora ya ha habido documentales hablando de la secuencia y tal, ¿no? Pero sí, o sea, yo he crecido con eso, o sea que seguro que de alguna manera en lo que hago algo habrá, porque he vivido de ello desde pequeño, ¿no? Me encanta, y además es que mira, si es que ya... Genial. Aquí estoy como homenaje absoluto, que me parece un plano secuencia alucinante, y además es que con no sé, o sea, aquí esto es artesano, lo que estamos viendo. ¿La habitación de Norman? Sí. Sí, es completamente, fíjate, nos dieron una lata de cine con 3 minutos de película y 3 tomas. Entonces, la gracia es que no se podía cortar, ni se podía tratar en postproducción, ni se podía hacer nada. Era todo como antiguo. Entonces, lo que propuse era rodar el crimen que de la habitación de Norman desde el punto de vista de la habitación de Norman Bates. Y para complicar la cosa, es un prodigio técnico de movimiento invertido que va avanzando. En ese proceso, como lo has visto, ¿verdad? En ese proceso hay una serie de fogonazos que quería crear y no están hechos en pospo, nada de eso está hecho en pospo. Se iba abriendo el obturador para quemar. Era todo lo que era el rodaje. No sé si te das cuenta también que hay unos tirones de velocidad. Sí. Pospo, el rodaje. Todo estaba medido. Decía acción y empezamos la cuenta de 1, 2, 3, 4, obturación. 6, cambio de velocidad, rampa, 7, 8, 9, 10, 11, cambiando, así hasta el minuto, porque recuerda sí. 1 minuto de película, 3 minutos para 3 tomas. O sea, era muy calculado y tuvimos, me acuerdo, hacer una tabla matemática para calcular en el tiempo, en el cambio de velocidad, cuánto estábamos consumiendo de película, porque estábamos sobre la marcha de velocidad. Había la obturación y luego la cámara iba girando en diferentes posiciones y además luego entraba, bueno, esto es spoiler total, ¿no? Pero bueno, un corto de 1 minuto. Entraba en una pared, ¿no? Sí. Y era una cámara que le había puesto una óptica lanza, creo que se llama, para poder entrar. El foco también, sí. Como con miniatura, ¿no? Entrar. Y lo que se ve detrás
como obviamente tampoco teníamos un mega set o algo así, porque era un corto que nos habían dejado rodar de 1 minuto, ¿no? No teníamos un mega presupuesto. En vez de prolongar y fabricar un baño atrás, que era realmente caro, hice un forillo de cine, como en los antiguos. Y fotografía muy perfecta, con un encuadre, con un ángulo similar al que tendrías con ese punto de vista. Blanco y negro, la ampliamos a un tamaño de forillo, la iluminamos. Una actriz muerta, que en ese caso era mi hermana. Y bueno, cuando entras en la siguiente habitación, no es una habitación, estamos jugando con la perspectiva y engañando al espectador. Me flipa. Yo, a ver, lo único que como fanático del montaje que soy, pues me dedico a ello también, sí le he visto un truco. Hay un fotograma que metí. Hay un fotograma que metí de lo que Hay sería. un toma subliminal. Hay un fotograma, hay un frame. Lo siento, pero es que sabe, o sea, no se ve, pero lo vi. Sí, lo metí cuando se suponía que no podíamos cortar, pero les metí el fotograma subliminal de Norman frente al cuadro. Y es que, o sea, dije, ahí está, y me flipa. No eres tú, ¿no? Digo, no, Vale. ¿quién era? Era por El curiosidad. chico que llevaba arte, me parece que lo Pero puse. Le dije, ponte aquí, quédate quieto, que te vamos a hacer un me disparo, mola. Fantástico. un tiro. Fantástico. Y luego también está por ahí, si hablamos de tus cortometrajes, Brasil, ¿no? Sí, Brasil fue el primer corto en 35 que hice. Yo venía de hacer cortos en vídeo y fue un parto hacer eso porque primero ya al pasar de vídeo a cine era complicado y bueno, requería una inversión y tal. Con lo cual ahí tuve que monté una empresa porque no conseguí que nadie me financiara. Monté una productora para ser una sociedad limitada y poder financiarlo así, porque si no, no había manera. Joder. Y lo financié, de hecho, cuando lo había acabado, porque en realidad lo rodé entero sin ningún tipo de... dejando todo a deber a Madrid Film, que era el laboratorio en su época. Y luego lo que hice fue, lo llevé un poco lo llevé a la subvención de la Comunidad de Madrid y tal, acabado prácticamente, para que vieran el resultado y dije, bueno, necesito dinero para pagar esto, la subvención. Y entonces pues tuve la subvención y pude pagar con eso, con la ayuda de la Comunidad de Madrid. Me acuerdo que, no sé si el ICA también creo que lo conseguí. Y pude pagar todo lo que era la POSPO, porque era una empresa de nueva formación y no tenía nada. Y no me lo iban a dar a no ser que enseñara el corto acabado, básicamente. O sea que lo acabé y lo dejé todo a ver diciendo que no había ningún problema. Ahí me la jugué un poco. Y luego, pues nada, luego lo pude financiar y pagar todo lo del laboratorio. Y fue el corto que acabé básicamente montándolo en mi portátil de aquella época. Luego en el laboratorio en cine, lo traspasamos a 35, ¿no? O sea, yo llevaba toda mi numeración y todos mis códigos. Y luego de ahí ya lo llevé a Sitges y fue, bueno, ganamos el festival de Sitges, ¿no? Con el corto. Fue la aventura del primer corto en 35, ¿no? Es que te iba a decir que, bueno, fue una carta de presentación maravillosa porque además creo que es la fotografía que tiene un uso muy inteligente de lo que es el blanco y negro y el color para narrar en diferentes momentos temporales, ¿no? De la historia, que es de Miguel Ángel Mora, ¿no? La fotografía. Mi buen amigo Miguel Ángel. Sí. Yo lo conocí a Miguel Ángel fíjate, en los cortos de vídeo ya. Yo hacía mis cortos y yo era el director de foto al principio, en los cortos de vídeo. Y creo que fue en la ciudad universitaria en Madrid y tal. Teníamos amigos comunes y se me acercó y dijo, oye tío, me encantaría hacer algo contigo y tal. Y todavía no estudiaba, fíjate, todavía no había estudiado, no había entrado en la ICANN, que luego se metió en la ICANN y tal. Y fue en el último corto en vídeo que lo hice en Betacam. Encárgate tú de la foto ahora. Y era en blanco y negro, era un corto en blanco y negro. Y dije, encargas tú de la foto. Y desde entonces nos conocemos, hace ya un porrón de años. Y sí, es Brutal.
buen amigo y nos entendemos muy bien, claro. No, además la fotografía es fantástica, que podremos hablar de ellas dentro de un rato también. Y te diré que en este corto yo ya veo mucho de tu cine ya, porque es verdad que como carta de presentación es fantástica, los encuadres son muy peculiares, muy utilizando lo que es el escope. Ahí tienes travelings laterales, que es una cosa que repites en muchas de tus películas, desenfoques de primer plano a segundo plano, que lo haces también en otras cuantas, los primerísimos primer planos que ya utilizas ahí, que me encanta cómo los usas para la narrativa visual. Hay hasta planos aberrantes holandeses, o sea, decir, la verdad es que juegas un poco de todo y entiendo que también metiste ahí un poco todo lo que podías para sacar pecho, ¿no? Sí, bueno, un corto, era un corto muy loco, ¿eh? Era un corto que era muy arriesgado porque para ser un corto, no sé cuánto duraba ahora, como prácticamente 20 minutos, ¿no? Sí, algo más de 15 o 16. Sí. 17 o algo así. Y tenía un montón de localizaciones, además, era un follón y era bastante loco. Ya el planteamiento del corto en sí ya era en plan, vamos a aquí que podemos hacer un largo, ¿no? Hombre, entre otras localizaciones hay un motel, o sea que ya vamos otra vez por psicosis. Es verdad. Fíjate, eso no me había fijado. Pero tiene un hotel ahí con... Es verdad que salía moviéndose el cartelito y tal, sí. Y es un 31 de diciembre esa acción, que estamos casi ahí. Por cierto. Y además, Psicosis es película navideña. Y Psicosis es película que transcurre en Navidad. Sí, señor. Sí, señor. Fíjate, eso no me acordaba yo. De navideña. Pues seguro que hay. Bueno, pues si te parece, pasamos al primer largometraje. Que Javier es así. Porque dice, bueno, vamos a hacer una ópera prima y vamos a hacer algo poco ambicioso. Esto es un apocalipsis global, una película que empieza como cine de catástrofes costumbrista, de golpe hay un giro y acaba un poco como bueno, sí, estos planos iniciales de esos satélites y todo. O sea, ¿tú cómo te embarcas? ¿De dónde nace esta película y cómo te embarcas en algo tan ambicioso y a la vez sabiendo poner la lupa dentro de la ambiciosidad, por así decirlo, de la grandeza del proyecto? Bueno, pues esto es... Yo siempre digo, cuando vas a hacer una peli o un corto también, con lo muchísimo que cuesta hacerlo y tienes la suerte de hacerlo, pues haz algo un poco fuera de lo común, haz algo que te gustaría ver, que no has visto, juégatela un poco, ¿no? Arriésgatelo. Yo siempre arriesgo y a veces, no sé, a veces digo, me puedo equivocar y puede ser un desastre, ¿no? Pero me acuerdo que la historia de 3 días fue muy curiosa. A ver, me voy a remontar a ver qué para... Todo empezó, pero... Bueno, es una historia que... Voy a hacer el resumen porque si no ya entro en demasiados detalles. Yo tenía en aquella época una novia que estaba en Berlín y yo estaba con ella en Berlín. O sea, básicamente me fui a Berlín un poco... Tenía un proyecto que estaba intentando levantar y tal, y por una serie de cosas que... no iba a salir, tal cual, me fui allí y de alguna manera fui en Berlín, al Festival de Berlín en aquella época, he ido al Festival de Berlín, a mí me daba igual en ese momento el Festival de Berlín, yo iba a ver a mi chica, y ella sí quería ir al festival porque había una película y tal, y bueno, voy a resumir porque si no aquí estamos a hacer lo que estés tú a gusto. Que no sé si es políticamente correcto alguna cosa. Entonces sí que nos interesa, Javi. Estás en el canal adecuado. Autocensura aquí, sobre la marcha. De esto a lo mejor, no sé. El resultado es que, bueno, gracias a estar en Berlín en aquel momento de una manera totalmente... en el motel. El motel de Norman Bates. Pues pude conocer a Antonio Pérez, que no lo conocía en aquella época, que era el productor andaluz de todas estas películas que me tenía en el radar desde Rins, o sea, desde Rins, desde Brasil. Y bueno, me lo conocí en un baño en Berlín. Suena fatal. Esta es la parte no correcta.
Está la parte correcta. Ah, bueno. No pasa nada. No, básicamente acababa de ver una película, ahora lo tengo que contar porque ahora queda fatal. Acababa de ver una película con Julia que me llevó ella al cine y ella es de las que se queda hasta el copyright siempre. Y era una película española precisamente, ¿no? Mm. Antonio Banderas. Y ella era fan de Antonio Banderas, como todas las chicas alemanas de ese momento, yo creo. Estaban enamoradas de él. Me obligó a ir a la película, que yo no tenía intención de ir al cine y tal, y me dijo, no, vente. Y bueno, estando allí me quedé hasta el copyright de los créditos, porque a ella le gusta ver el copyright y si no se espanta, me parece muy bien, porque respeto a todo el equipo y tal, pero era una película con muchos créditos. Y a la salida, que ya no había nadie en el cine, me acuerdo que fui al baño. Y cuando estaba en el baño ahí hubo una voz de alguien diciendo, ¿eres Javier Gutiérrez? Miré para atrás y estaba ahí Antonio Pérez, que no sé, había ido a ver la película y entonces a partir de ahí nos conocimos y fue así el germen de lo que sería 3 días. Es una pedazo de historia, tío. O sea, es una casualidad cojonuda. No te he contado, es una casualidad de 4. Las otras son tan complejas, o sea, es que no tenía entrada para la película. Es que sí, rebobino, es que ya te voy a acabar contando todo. Rebobino para atrás, yo me negaba a ir a la película, que además era una película de Antonio Banderas. Y había un meteorito que iba a caer, pero al final no cayó. También. De ahí sacaste. Yo me negaba a ver la película, pero porque no estaba de humor, ¿no? Para verla. Cuando fuimos a la sala, era el Potsdam, el Zoo Palace, era el cine, cuando fuimos a verla, no había entradas, era maravilloso. Y bueno, y estaba Antonio Banderas presentándola en la alfombra roja. Le dije, bueno, luego te lo presento, Julia, porque bueno, es andaluz. Se dije en broma, ¿no? Obviamente no lo conocía ni nada. Y entonces resulta que no había entrada y nos volvíamos. Y cuando nos estábamos volviendo, de la nada apareció una señora hablando en alemán, me acuerdo, con una capucha, se puso a hablar con ella y yo digo, no entiendo nada. Íbamos por la mitad de la plaza ya volviéndonos a casa y de repente se vuelve y me dice que la señora tiene 2 entradas que no va a usarlas y no las da. ¡Ostras! Eso te cambió la vida. Fue una cosa súper extraña, la verdad. Fue una cosa que dice, bueno, no me lo puedo creer. Y acabé allí viendo la película. Como consecuencia, con los créditos conocí a Antonio. Y que luego Antonio nos llevó luego a tomar una copa luego a un sitio que había como una especie de fiesta privada y tal que habían hecho y en la fiesta precisamente me dice Antonio, oye, te quiero presentar a alguien. Me dijo, ¿te vienes? Y digo, bueno, estoy con Julia, que yo no estaba arreglado para ir a ninguna fiesta ni nada. Y dice, da igual, es muy casual, como es Antonio, él es muy así. Sí. Antonio Pérez, ¿no? Digo. Y me llevó a la fiesta y luego ya cuando estaba allí tomando copas, digo, bueno, barra libre, perfecto. Estaba con Julia tomando copas, dice, te quiero presentar a mi socio que quiero hacer un proyecto con él y tal, no sé cuánto. Me voy a la barra y de repente me presentó, se dio la vuelta y me dijo, Javier, Antonio Banderas, Javier Gutiérrez. ¿Qué pasó? Y yo dije, Antonio, Julia. Primera vez que cumplí algo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí te lo producen, claro. A partir de ahí fue un poco el inicio de que, bueno, ellos estaban intentando buscar un proyecto y estaban buscando también un director. A Antonio le había gustado mucho Brasil, Antonio Pérez. La tenía fichada por los festivales de cine y tal. Y a raíz de eso, pues nada, por lo visto me tenía en mente y decía que había estado mirando a ver si me localizaba, pero llevaba mucho tiempo desaparecido porque estaba en Berlín. Había ido temporada que no, por el resultado de la otra película y tal, que iba a salir y tal, y se quedó estancado, me fui allí. Y bueno, fue a raíz de eso que dijo, mira, tenemos un proyecto, te queríamos localizar y maravilla que estás aquí, ¿no? Es espectacular porque si no, no sabía cómo localizarte. Y fue a partir de ahí cuando el germen de 3 días, ¿no? Fue un poco el inicio de toda la... Qué pasada. Realmente fue rapidísimo porque fue en 4 meses, cosas así, estábamos en preproducción. O sea, te digo, eso fue como en febrero, marzo, abril, mayo, junio, porque teníamos niños y los niños tienen colegio y tienes que rodar con ellos en verano sí o sí.
fue una película como súper relámpago, de hecho daba un vértigo total. Bueno, el origen de toda la historia es que ellos tenían una selección de guiones, para decir, bueno, como no vas a tener nada escrito ahora mismo, te vamos a enviar unos cuantos guiones y mírate a ver si hay algo que te cuadre. Entonces me enviaron 4 guiones, creo, o 5, y había uno que yo no sé cómo fue que lo enviaron porque era como totalmente, no tenía nada que ver. Eran como 4 de género y leer muy así oscuros y tal, tipo Seven, Sí. muy vistos, ¿no? O sea, era muy... Entonces, de repente vi uno que era lo que era el origen de 3 días, de un escritor que hacía cosas, escribe muchas cosas en plan animación infantil y tal, que se llama Juan Velarde, que ahora es muy buen amigo mío. Y vi ese guión que era se llamaba El verano de la roca, del fin del mundo, ¿no? Un poco contaba toda la historia y tenía un punto interesante como porque era una locura, ¿no? Era una locura. Y le pregunté, le dije, Antonio, este otro guión que me has enviado, me dijo, bueno, pues sí, ¿te ha gustado ese? Y digo, sí, este precisamente es el que me llama la atención. Ahora tendría que reescribirlo entero, hacerle un pase y tal porque yo soy más oscuro y la peli tenía un punto infantil que era más suave, ¿no? Era todo más en ese sentido. Pero conocí a Juan, estuve con él hablando un montón de tiempo, empezamos a colaborar juntos y luego ya llegó un punto en que me lo llevé a reescribirlo. Me acuerdo que lo escribí ahí en la Biblioteca Nacional. Me lo llevaba porque en aquella época me metía allí mucho, no sé por qué tenía un pase y me entraba allí a escribir. Bueno, el caso es que hice una reescritura así intensa, muy rápida, avanzando y bueno, pues cuando lo acabé, a medida que lo iba acabando se lo iba enseñando a Antonio, que se iba preocupando más y más. Por las partes truculentas. Claro. Es que se toman decisiones en este guión, que cuidado. Sí, se iba preocupando. Y al final me acuerdo que llegó un punto en que me dijo, Javier, dice, pero tío, esto es muy, muy bestia, ¿no? Yo dije, Antonio, tío, si al final se mueren todos. Claro, Si efectivamente. no lo haces en esta película, ¿en Claro. cuál lo vas a hacer? No pasa nada. Y bueno, pues fue un poco así. Ese fue el germen de 3 días. Y luego, pues nada, ahí estuvo Antonio Banderas, fue socio de lo que es el concepto original. Tenía una idea que se llamaba era con Green Moon, la productora de Antonio, que iban a sacar varias películas de cine andaluz y tal. Y esta era un poco la primera apuesta, ¿no? Que luego, por lo visto, yo ya me perdí, no sé lo que pasó exactamente, pero no pudieron continuar y se quedó como la propuesta aislada, ¿no? del cine andaluz, de hacer algo así interesante y tal. Y bueno, hay que decir que fue muy arriesgado por parte de todo, ¿no? De Antonio Pérez, de Antonio Banderas, que también decir ok a esto pues era arriesgado, además con mi primera peli que podía estar loco, ¿no? Fácilmente. Y además que nadie quería interpretar la peli. Nada fácil, porque era como, claro, 1,5 millones de presupuesto en una película del fin del mundo. Claro. No lo tomaba en serio nadie, ¿no? ¿Y cómo llega Víctor al proyecto entonces? Pues Víctor me acuerdo que estuvimos hablando con un par de actores que por el tema también andaluz y tal, lo conocían los productores y querían hablar con ellos y se hicieron una prueba y todo, y estaban muy bien, pero nadie se atrevía a hacer el papel. Nadie se atrevía a hacer el papel del personaje. Entonces, pues mira, Víctor fue de hecho mi ex, no, o sea, una ex mía que tenía de Madrid que me dijo, oye, mira, Javier, que trabajaba además en cine en aquella época, y me dijo, ¿por qué no te miras a Víctor Clavijo? Que me sonaba, pero no lo tenía ubicado. Digo, es una serie, ¿no? Digo, es que las series, yo no soy muy de serie, pero voy a verlo, lo vi, me parecía interesante, y dije, voy a hacerle una prueba. Entonces lo llamé para una prueba a Sevilla y me acuerdo que le preparé una prueba. En principio tenía como una separata, como 2 o 3 separatas,
que me llegaron, además, la putada es que estaban mal, porque no era la última versión que toqué del guión, sino era la anterior, y tuvimos que repetir el proceso. Y, y me acuerdo que cuando lo vi, me empezó, porque yo hago los castings con mi cámara, lo grabo todo, los voy mirando, yo no sé cómo no se desconcentran, pero los estoy observando, los estoy grabando, les hago repetir. Empezó a gustarme lo que veía y dije, vamos a hacer más. Y me mandaba a imprimir por teléfono otras separatas, me iban bajando, le daba media hora y así hice toda la peli, con él prácticamente toda la peli. Estuvimos como todo el día haciéndolo, pero porque quería estar 200% seguro, ¿no? Y la verdad es que Víctor, espectacular, lo dio todo en la audición. Vosotros que habéis visto 3 días, al final la parte de vértigo que tiene, Sí. yo quería ver cómo se enfrentaba a eso también. Y pedí una escalera de pintor. Y lo tuve en la escalera de pintor haciéndolo, toda la secuencia. Y lo grabé en vídeo. Todavía le amenazo a Víctor, tengo la grabación. ¡Ostras! ¿Y cómo llega Eduard Fernández? Porque a mí, a ver, yo a Sí. Víctor le quiero mogollón y es un pedazo de actor, pero es que Eduard Fernández no se queda atrás. O sea, Eduard Pues, Fernández es probablemente de mis 5 actores actuales, y hablo a nivel internacional, favoritos, sin lugar a dudas. Me parece una bestia. Y Eduard Fernández en 2008 ya era alguien. O sea, Eduard Fernández ya era una estrella del cine era, patrio. Y en esta peli es una bestia también. Sí, sí. fíjate, a Edward lo tenía yo en mente desde el principio. Lo que pasa es que Antonio Pérez lo veía muy complicado. Decía, mira, Javier, es imposible que Edward se embarque en un proyecto tan arriesgado y tal, el primer director, lo veía muy complicado. Entonces, él estuvo hablando con otros actores y tal para ver si alguno quería hacer el personaje. Y todos le dijeron que no, porque no se atrevían tampoco. Y yo me esperé que eso funciona muy bien, esperarse, hasta que ya no le quedaban opciones. Y entonces fue cuando le dije, bueno, ¿por qué no probamos ya con Edward? Que yo te digo que le va a gustar. Yo a Edward lo vi en Fantasporto. Yo estaba con mi corto Brasil y lo vi en una cena en Fantasporto y me quedé como... Cuando estrenó Fausto, a lo mejor. Y sí, yo creo que sí, porque estaba en Fantasporto y estaba solo y yo no sé si le llegué a decir hola o algo así simplemente o me quedé mirándolo diciendo qué tío más interesante. Mira, esa sensación la tuve yo en el Festival de San Sebastián cuando presentó el caso Galíndez. Yo creo que fue el 2003. Y tengo la sensación de estar al lado suya en la puerta del teatro principal y no atreverme a hablar estando él solo por el respetísimo que le tengo a Eduard Fernández. Pues... Genial, Eduardo es genial. Y bueno, yo tenía una corazonada de que iba a decir que sí desde el principio. Yo estaba esperando. Bueno, pues le llamó Antonio Pérez y en efecto dijo, vale, lo hago. Y se quedó todo el mundo, pues imagínate, porque además era un papel que no era fácil, que además, bueno, o sea, era un asesino muy peculiar. Pero es un Era muy caramelo, ¿eh? Sí, Ese personaje. A ver, puede ser un bombón envenenado, está claro, obviamente, si te pasas un poquito. Pero está perfecto y es un Robert Mitchum en La noche del claro, cazador. Exacto, sí señor. Sí, Y lo sí, pueden sí. hacer pocos porque te pasas media película, literalmente media película, esperando a que aparezca. Sí. Y cuando aparece y es Eduard Fernández, cuidado, quiero decir, es que te da perfectamente el papel. No, está brutal. Edward está brutal y me pareció súper valiente. O sea, decir que sea este proyecto, ¿eh? O sea, a mí me parecía chapó. A Edward de hecho, quería contar con él en esta peli, pero por problemas de calendario no pudo ser. Pero yo lo adoro, me llevo súper bien con él y me parece un crack. O sea, lo tengo fichado para lo siguiente siempre. Lo siguiente que haga, siempre Edward. Y no, y lo hizo muy bien, fue brutal. Y porque Edward tiene ese toque de ambigüedad que lo tiene él mismo, ¿no? Que a veces dice, ¿se está quedando conmigo, Edward? ¿O va en serio? Y eso lo tiene, ¿no? Y tenía que jugar mucho con eso y con Víctor, que Víctor además es totalmente diferente a nivel persona, a nivel interpretación también. Había como algo ahí que
que se veía que iba a funcionar muy bien, ¿no? Entre los dos, la verdad. Hasta el punto que se come o menos, no digo que se come al resto del plantel porque no, pero mira, le tienes en la portada de la película y además ni siquiera mostrando su rostro, no es que sea por el hecho de quién es el actor, sino por quién es el personaje, porque es verdad que es un personaje de un peso absoluto, me parece fantástico. Es un gran villano. Me acuerdo que rodándole, como me gusta ocultar en determinados momentos el rostro y tal, me decían, tienes aquí a Edward, tío, y le estás grabando la mano. Sí, es que toda la presentación inicial del personaje, las llegadas de que, por cierto, ya empezamos, o sea, 3 días es un western. Sí, hombre, vamos, te lo digo vale, ya. o sea, esa llegada del villano no puede ser más western. Ese duelo que tiene en la gasolinera no puede ser más western. Verdad. O sea, con la voz de la pistola. De hecho, durante gran parte de la película, por lo menos en el tercio inicial, hay mucho de Solo ante el peligro, con esa persona que va a pedir ayuda al pueblo y en el pueblo están otras cosas y le dicen que no pueden ayudarla. Yo me acordé muchísimo de Solo ante el peligro viendo esta película. Totalmente. Y además te digo, tengo esa secuencia porque me encanta la decisión que tomas en esta secuencia. Exacto. De no mostrar el contraplano. O sea, está todo el rato ella enfocada, no se ve el contraplano, no se ve a ningún rostro de quien está pidiendo la ayuda, no se ve a nadie del pueblo y me parece fantástica esa decisión. Entiendo que obviamente es deliberada, claro. Sí, es ella contra el resto, que no tienen cara, que no es como la masa del pueblo que la ignora, ¿no? Sí, oímos las voces pero no vemos los rostros, sí. Yo tengo que habría que ir saltando ya a lo mejor a Rings. Tengo 2 preguntas más que hacerte. Primero, ¿en qué época transcurre esta película? Porque es muy desconcertante. Porque tú ves las matrículas de los coches, ves esas televisiones en blanco y negro que pierden y va y viene esa señal que tiene mucho de Twilight Zone, que lo hablaban antes también en los comentarios. Ves los casetes, ves todo y es obvio que estamos en los 70-80, aunque en ningún momento lo dejas especificado. Yo diría más 80. ¿Nos puedes confirmar qué época transcurre la película? Pues mira, conscientemente no digo la época, pero es tanto 3 días como la espera, es el recuerdo que yo tengo de mi infancia, de esos campos y todos los objetos y todo, y obviamente deben ser pues son primeros de los 80, finales de los 70, pero no lo enmarco, o sea, al vuelo tienes que pillarlo. Bueno, pero... es verdad que la espera sí tiene una referencia muy concreta por lo que pasa en la trama, pero en general es una especie de universo ambiguo, retro, setentón, digamos. Pero esas matrículas son una decisión deliberada, diablos, quiero decir. Pero bueno, y si ves la de la portada, la del coche. Sí, claro. Es de Córdoba. Como buen cordobés, le hago un guiño a... Sí, señor, sí, señor. Y de hecho hay un... Que aquí ya lo utilizas mucho, la utilización de la narrativa a nivel de utilización de objetos para narrar también, que es una cosa que nosotros aquí defendemos mucho y nos gusta muchísimo, y esa narrativa visual, incluso con los silencios, simplemente con los encuadres y con los objetos. Aquí hay un guiños que me parecen maravillosos, y uno de ellos es que justo cuando terminan de decir ese mensaje apocalíptico que va a venir el fin del mundo con ese meteorito, no estamos spoileando nada, es el principio de la película, justo me encanta que termines con esta imagen que es la de un arcade que pone Game Over, y esto es una imagen muy de principios de los 80, o sea, es decir, a su vez también es una marca de la casa, claro, en los arcades a los que íbamos de críos. Y es un juego además de acabar con un meteorito. Exacto. Es decir, que de disparar. Y conseguir ahí una animación hubo que hacer de los meteoritos y tal. Que me encanta esa utilización, que lo haces mucho ya en esta película, sobre el tema de la utilización de los recursos narrativos visuales desde el punto de vista de los objetos para integrarlos en lo que es la creación de la trama. Y luego la otra pregunta que te quiero hacer, y ya luego el doctor que ponga el broche con lo que le parezca, es, ¿le gustó un poquito esta película a Wes Craven, no, Javi? Sí.
Bueno, fue maravilloso. Wes la vio, de hecho, la vio, no sé dónde la vio, porque recibí una llamada del que era su asistente personal. eh, Me pilló a la salida de una screening en Los Ángeles y me dijo, oye, me dio una tarjeta que ponía Midnight no sé qué, me dijo, oye, nos gustaría hablar contigo y tal. Y dije, claro, genial. Y claro, yo no sabía, no me acuerdo cómo se llamaba, Midnight algo, y era la productora de Wes. Mm. Y de repente me voy un día al Valle allí en Los Ángeles y está Wes Craven en la oficina y me saluda y me dice, hola, ¿qué tal? Me encanta la película. Entonces, coloque total, sí. Pues Wes, fíjate, quería comprar los derechos de la película para hacer el remake y quería que yo hiciera el remake de una de sus películas. Iba a hacer el remake con él. De hecho, empezamos a trabajar y todo. Esto ha salido en algún sitio y tal, pero muy poquito se sabe. Pero yo iba a hacer para él el remake de El sótano del miedo. Ah, qué guay. Wow. Sí. Y luego al final, por temas de derechos con Universal y tal, se complicó la cosa y no salió adelante. Y él iba a hacer el remake de Before the Fall, como la conocen allí. Y no, él vino a apoyar la película, un pase que hice en Los Ángeles, vino con toda su familia allí. Me llevo muy bien todavía con el otro día, antes de venirme de Navidad, quedé a comer con su hijo, con Jonathan, y fue, bueno, maravilloso. Me firmó una carta para el visado de inmigración que conservo como oro en paño, ¿no? Diciendo, Departamento de Inmigración de Estados Unidos, me llamo Wes Craven, soy el director de Street, Screen, Las colinas tienen ojos, La última casa a la izquierda, bla, 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 bla. Y este tío es de fiar. Y este tío Sí, claro. debería de sacarlo de aquí. Y claro, fue maravilloso. Y sí, fue una entrada de lujo, ¿no? En Estados Unidos, la verdad, con poder conocerlo, que además era una persona súper buena gente, Mm. sencillo, con un humor negro así, muy curioso, muy inteligente. Mm. Y sí, es una pena, porque se nos fue hace ya no sé cuánto, ¿no? Hace como 4 años o algo así. Pero, Falleció. Sí, falleció en 2015, fíjate, 8 años. 8 años. sí, fue exacto. Joder, cómo pasa el tiempo, es Sí, verdad. te iba a Porque decir. me iba 8 años. yo con él en esa época, a modo simbólico, cuando entras en el sindicato de directores americanos, eh, te piden como 3 firmas de 3 directores y tal, amigos y tal, o cualquiera, ¿no? Es algo un poco simbólico en realidad, porque ya cuando entras porque estás haciendo una peli con el estudio o algo así, Claro. ¿no? O sea, vas a entrar. Pero le llamé para que me hiciera él una de las firmas, ¿no? Fuera una suya, digo, mira, tienes culpa de que haya acabado aquí, así que me haría ilusión. Y quedamos en eso y luego no desapareció, no sabía qué había pasado y claro, se nos puso malo y fue Ya. fulminante en 3 meses, el pobre. Joder. Doc, ¿algo más de Nada, 3 no, días? simplemente alabar la labor de Javier. Me parece que es una película impecablemente dirigida y que ya creo que es un gran creador de atmósferas, que creo que después lo vamos a hablar un poquito más porque me parece que con la espera ya es una locura y que bueno, mete muchas marcas de la casa, entre ellas también los cartuchos de sal, que creo que Sí, luego señor. vamos a volverlos a ver. Y Los insectos. los insectos. Y yo diría hasta que el hecho de tener que, para salvar a alguien, tener que superar los miedos del propio vértigo y tener que subirse a un campanario, perdón, a un campanario no, Sí. a un ascensor, a un hueco en ascensor, a lo mejor tiene algo que ver también con Hitchcock. Pero bueno, no sé, son cosas que a lo mejor pueden ser... Es verdad. A lo mejor son cosas que uno no se da cuenta, pero que Claro. están ahí. Y nada, fantástico. Decir que la película creo que se ha convertido con el tiempo en una peli prácticamente, se puede decir ya de culto aquí en España y creo que por méritos propios y que en su día pues la Watchlist la valoró, ¿no? En el 2008 como una de las 10 mejores películas extranjeras.
Unidos ha ido muy bien y hay podcasts de la peli y todo. La verdad es que allí, sorprendentemente, porque también la peli tiene un punto muy local, pero allí se han quedado Sí, con el tema universal y le ha llegado mucho a la gente allí. Y empezando por la watchlist, que fue lo que nos dio allí el empujón y todo el mundo la vio. La conocen mucho allí. Y Doctor está en Flixolé, gana el Goya Mejor Sonido. Y si algo tiene la espera también, por ejemplo, es un uso del sonido total, inteligentísimo total. Y la ausencia de eh, sonido también. y la ausencia de sonido. Y gana el Festival de Málaga, o sea que la recepción aquí fue muy buena, pero de golpe, Arrancamos en perdón, Berlín. Arrancamos en Berlín, que es lo más arrancas en Berlín. cine donde pasó todo. ¡Guau! El eterno retorno. Ah, sí, señor, Eterno sí, señor. retorno, el mismo cine donde nos Fantástico. quedamos con todo el copyright. Qué Que yo bueno. Pero, dije, el año, además, dije, el año que viene voy a tener una película aquí. Sí, bueno, en fin, esas cosas que se dicen. Esto bueno, guárdalo para el biopic. y Javier de golpe se tira 9 años sin estrenar una película. De 2008 a 2017. ¿Puedes contar o cuéntanos lo que puedas contar de esos 9 años y por qué te tiras ese tiempo sin estrenar un nuevo trabajo? No, a ver, desde 2008 acabé la de 3 días, pero fue un agotamiento la promoción. Estuve hasta el 2009, o sea, Buah. ese año entero se me fue. Y luego a finales del 2000, finales de 2009 es cuando me fui a Estados Unidos, ¿no? Algo así, yo creo, finales de 2009 ya me quedé a vivir allí. Antes estaba yendo y viniendo y tal. Que ahí hubo un par de años de entrevistas, de tal, de promoción de la peli y todo el rollo. Lo que sí es que es eso, empecé con Wes en esa película. mm, por temas, otra vez, por temas un poco de derechos, que es lo que pasa en 1000 películas en Estados Unidos, que aquí a veces nos enteramos, a veces no sabemos por qué no acaban de arrancar, y son temas de propiedad intelectual, de cadena de derechos, están bastante repartidos, y al final no se logra solucionar, y hay veces que se quedan estancadas las películas. Pues eso pasó con esta de West, fue un tema similar. Luego tuve acto seguido. Tenía una que sí pasó, con James Wan, que se llama Demonic. Lo que pasa es que ahí me salí de la dirección y me quedé Como como productor. coproductor. ¿No? Sí. No, eh, por determinadas cosas también, por el calendario y tal. Y luego en aquella época también tenía fiché para El Cuervo, que fue como el 2010, 2011. O sea, fue rápidamente llegar prácticamente y coger El Cuervo. Es que El Cuervo me llevó mucho tiempo y tenía una cierta exclusividad a ver, está bien a nivel lucrativo porque gana dinero, no es como que estás Claro. desarrollando en tu casa, ¿no? Mm, De hecho, hay muchos directores que se quedan allí en ese ya. eterno desarrollo y viven muy bien y les gusta hacerlo así. Yo no soy gran partidario de eso, pero bueno, yo entiendo que haya gente que le guste. A grandes rasgos fue por eso, un poco. Esta película del cuerpo, yo creo que me tiré 3 o 4 años y ya nos ponemos en el 2015, que es cuando estábamos ya Claro. con Rings, porque Rings la empezamos en 2015, lo que pasa es que se estrenó en 2017, porque todo el proceso de una peli allí se tarda bastante, ¿no? No solamente en la preproducción y el rodaje y tal, y entre medias, pues también hubo una serie de proyectos que mm, algunos no puedo hablar, que están muy, muy guay, pero no han podido salir por temas otra vez o de derechos de autor o problemas de que el estudio de repente ha priorizado otro tipo de película porque esta la pueden reservar para luego y yo no me voy a quedar eternamente enganchado y me salgo de la película. Digo, bueno, si alguien la quiere dirigir luego que la dirija, ¿no? Mm, Un poco lo que pasó con El Cuervo, que ya tras 4 años y tal, yo ya no podía, ya no tenía ganas de invertir más ya. tiempo de mi vida en El Cuervo y tenía Rings y tenía Paramount. En un momento dado dije, bueno, si no hay posibilidad pues, y tengo que elegir, pues me quedo
con esta, ¿no? Que también fue, bueno, eso tiene todo, es complejo, hay una complejidad en todas estas decisiones que tienes que tomar, que además las tomas allí un poco en plan, yo las tomo muy por instinto y por pasión, son proyectos, a mí era un proyecto que me apasionaba y le dediqué tantísimo tiempo por eso, pero bueno, fue un tiempo que no fue nada mal invertido, ahora gracias al Cuervo conozco a todos los actores ahora mismo que hay en el mercado americano. Tenía un equipazo que había montado para hacer la película, que bueno, ha salido por ahí. Estuve hablando pues, eso, con Atticus Ross para la banda sonora, Bo Welch, el de Tim Bob Burton. Welch, sí. Joder. Diseño de producción. Bueno, es que... Que luego lo enganché también, que tiene un cameo en Rings y tal, que es el creador de Hombre Lobo Americano en Londres. Sí. Le tengo mucho cariño a él. O sea, fueron 4 años de mucho trabajo, estuvimos localizando en Nueva Orleans en concreto, pues con helicópteros, todos los tejados de Nueva Orleans me los conozco. El Cuervo saltaba de tejado en tejado, ¿no? Claro. O sea, fue un proceso importante, pero bonito, ¿eh? Yo lo disfruté mucho y luego, aparte de Luke Evans, que es el que fue oficialmente anunciado y tal, antes estuve trabajando con otros actores también que son maravillosos. Tom Hiddleston también estuvo, creo, ¿no? Que tengo la suerte de conocer y que bueno, que pues si no pudo ser en ese, en otros saldrán, ¿no? Qué pasada. Más adelante. Bueno, O sea, bien. en Los Ángeles cuando llegas es un proceso que lleva tiempo. Me acuerdo que uno de los amigos que cuando llegué me dijo, aquí una media de 5 años para la primera peli. Me lo dijo nada más llegar y digo, ¿en serio? Claro. Y claro, porque ya te digo, no estamos hablando de proyectos de 1 millón, son cosas de mucha más responsabilidad y mueven muy poquito a poco todo. De repente a lo mejor hay pequeños acelerones y tal, pero suele ser así y tienen que alinearse un poco las estrellas para que todo el mundo esté en sintonía para que el proyecto salga en esa fecha. Si no, pues te puedes enfrascar. Yo, de hecho, proyectos a los que les he dicho directamente que no, siendo proyectos que ahora a lo mejor me apetecían porque son bonitos, ¿no? O sea, no puedo nombrarlos, pero son muy potentes, ¿no? Pero algunos de ellos porque tenían un proceso de desarrollo que me iba a llevar, a lo mejor, yo ya calculando, estimando, me iba a llevar 2 años de desarrollo y digo, ahora mismo, en este momento de mi vida, no me apetece desarrollar 2 años este proyecto con la incertidumbre de si luego salgo o no, aunque me paguen lo que me paguen, me da un poco igual. Prefiero dedicarme a pues hacer algo mío o no sé. Ya... Y de ahí saltas a The Rings y precisamente a decir algo tuyo, ¿qué puedes o qué te permitía la franquicia, el hecho de los estudios, o era una película de encargo, aportar de lo que es Javier Gutiérrez? A ver, cuando entras en una franquicia es muy complicado. O sea, con una película de estudio ya en principio es complicado porque tienes una responsabilidad como director también, ¿no? Y tienes que entregar un producto. No es tu película, no la puedes entender como en Europa aquí cuando hacemos 3 días en mi película o la esperas, pues sí. Pero Rings no podía ser mi película porque es una parte de una franquicia y por mucho que yo la empuje o haya empujado en una dirección, luego reconducen, ¿sabes? Claro. Trabajas más encorsetado, ¿no? Tienes cosas muy chulas de todos modos, trabajar con un estudio. Yo, de hecho, he disfrutado mucho, ¿no? Así como autor, hay cosas que me han dolido, ¿no? Porque quieres arriesgar más, dices, tío, voy a intentar hacer algo un poco más loco y tal, pero luego, bueno, forma parte de cómo funciona, ¿no? el sistema de los estudios y de la industria. Lo tienes que entender, ¿no? Y yo lo entiendo porque, bueno, quieren llegar a un público muy amplio, no quieren hacer... y me acuerdo que me decían, Javier, si te dejamos hacer en Rings lo que quieras, no sobrevive nadie. O sea, te tienes que cortar un poco y decir, bueno, vale, venga, vamos a intentar aportar. En Rings lo que más pude aportar fue visualmente. Mira, la secuencia del avión me lo pasé muy bien haciéndola, por ejemplo. Claro. Pero sí, tienes
tienes que aportar, bueno, dentro de los márgenes en los que el estudio se puede mover, ¿no? Claro. Y puedes tensar. De hecho, en Rins hay alguna idea un poco loca que todavía ha quedado de intentar, pues, empujar la peli, ¿no? A llegar a determinados sitios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego, pues, tiene que, o sea, ser PG-13, que es para 13 años. Claro. No puedes ir a Rated R, que yo tenía ya mi secuencia en la Ya. cabeza bestia, que, claro, se acerca más a Hellraiser que a Rins. Claro. Así. Bueno, pero gracias a eso la película fue un bombazo, fue un éxito. Recaudó más de 80 No, millones. fue muy bien, fue súper bien. Además, en un momento que Paramount le venía muy bien tener un éxito de taquilla, porque les había ido regular con una de Transformers, y fue una peli que les ha dado muchas Fue alegrías, muy ¿no? rentable, sí. Estas imágenes nuevas que ofreces del vídeo de The Ring y de nuevo me llamaron mucho la atención, entre otras cosas, por la presencia de los insectos, que son unos insectos muy buñuelianos. ¿Y eso estaba en tu cabeza? Sí, sí, sí. De hecho, a mí lo que me gustaba del proyecto era que tenía un punto muy surrealista, ¿no? O sea, me lo quería llevar un poco todo a Buñuel y a todo el surrealismo, ¿no? Y bueno, cuando tuve la oportunidad de diseñar un poco el vídeo, pues inyecté ahí parte de ello, ¿no? Que se puede ver en algunos de esas hormigas en la cruceta, ¿verdad? Las hormigas en la oreja son muy de Buñuel. Sí, Sí, Sale en sí, vez de sí. una mano, Tiene ahí una oreja. tiene un sello ahí un poco. Sí, no, sí, 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 sí. Eso fue parte de la diversión de la peli, ¿no? A ver, la peli tenía cosas que eran divertidas, dentro de que no te dejan hacer toda la locura que pudieras hacer, ¿no? Pero te lo pasas bien Bueno, haciendo ahí todo tuviste esto. algún que otro añadido personal. Yo tengo curiosidad. ¿Este añadido también es tuyo? El de meter aquí las cintas de... Sí, sí. Vale. Y luego Alien y Parque Jurásico. ahí sale también Rick Baker, es el que vende el vídeo, que sale, Qué de hecho la bueno. película sale un pelín, pero en los extras de DVD se ve la secuencia completa Claro. y está ahí haciendo un papel y todo. Ah, Bueno, no dejan de ser... Alien no deja de ser una película protagonizada por un personaje femenino que está teniendo que huir a contrarreloj también de un monstruo, Sí, ¿no? sí, En Ale. cierto modo, No, fue- son aventuras de supervivencia, en cierto sí. modo, tanto Parque Jurásico como Alien, ¿no? Sí, no, tiene mucho de supervivencia de Ring. O sea, tienes tu contrarreloj y tienes que, Claro. de alguna manera, ver cómo solucionar el enigma, ¿no? Para salir adelante, ¿no? Que aunque nunca lo averiguan, ¿no? Pero bueno. Yo hay dos nombres por los que te quiero preguntar y luego tú me dices si hablas o no hablas. Pero yo hoy te tengo que preguntar, primero por aquí va Goldsman, Ajá. que está en el guión y que ha sido una figura siempre muy controvertida en las últimas 2 décadas en Hollywood, o incluso 2 décadas y media. Y te quiero Sí. preguntar por Vincent D'Onofrio, que, bueno, quiero decir, para los que somos mitómanos, el tenerle ahí, pues caramba, yo no sabía que salía y cuando le vi dije, ostras, mira quién es. Tengo que preguntarle a Javi por él, entonces háblanos un poco de los dos, lo que puedas hablar. Sí, bueno, a ver, muy buena experiencia, en serio, Mm. muy buena experiencia con los dos. Akiva, a ver, tiene un oficio brutal, ¿no? Escribiendo y, o sea, sabe lo que hace, sabe lo que hace. Y bueno, la película, ya como podéis imaginar, hay reescrituras durante el rodaje. Claro. Funciona así, ¿no? En Mm. Hollywood, que las van puliendo, pero de hecho tenía algunas cosas bastante heavies en el guión original que estaban muy, muy guays. Eso es lo que te Que a gustaba mí a me ti. gusta. Sí, sí, a mí me encanta. Esa parte más dura, pues aquí la tiene. Lo que pasa es que es verdad también que, claro, él mismo también cuando trabaja con los estudios, yo creo que, bueno, pues sabe cómo funciona y tiene que ser comedido, ¿no? Ujú. Pero yo, una lanza a favor de Akiva, después de haber podido trabajar con él y conocerlo y cómo funciona. Y bueno, Vincent, ¿qué te voy a decir? Mm. Los
lo adoro. O sea, es un tío, es un actor con mucho carácter, ¿eh? También te digo. Tiene pinta, por eso Sí, te preguntaba. sí. Impone en el set. Tiene un carácter fuerte, pero bueno, como Edward. Edward tiene un carácter también, un tío bastante, con un carácter bastante potente, ¿no? Pero como actor es chapó y luego se trabaja muy bien con él. Con Vincent es verdad que al principio la impresión y la primera vez que nos conocimos era bastante, imponía bastante, aparte de que es Claro. enorme y que también él tiene una manera de que él tiene su visión del papel y bueno, pues ahí tienes que negociar con él, ¿no? Tienes que negociar. Pero una vez que ya llegas al punto de ver los dos un poco el personaje y tal, yo creo que fue genial. De hecho, acabamos la película y queríamos trabajar en otra y él tenía un proyecto que no lo voy a decir porque no puedo, pero decía, tío, Javier, vamos a hacerlo juntos y tal. Y yo... La verdad es que era demasiado complicado ese proyecto que él quiere hacer y demasiado ambicioso, es muy bonito. ¿Hay planos subliminales en la película? Porque a mí me dio la impresión de que en alguna interferencia o en algún tal sí que hay planos subliminales. ¿Estoy confundido o no? No, sí, a mí me gusta jugar con cosas de esas. Vale, Sí, vale. lo paso bien. Pues ya está. Y luego la otra es, hay un momento en la película que me parece que te pones muy juguetón, o a lo mejor es que el pecado está en el ojo del que mira. Pero cuando esta buena gente, esta pareja, llega al pueblo, primero les pones detrás de un camión lleno de troncos. Y yo les veo con el camión lleno de troncos, como no sé lo que va a pasar en la película, digo, hoy que yo he visto alguna de Destino Final. Después les pones a cruzar un paso a nivel. Y en el siguiente plano les enfocas desde arriba y se ven unos cables de alta tensión que tú dices, joder, o sea, quiero decir, esta gente entra en un terreno muy peligroso o les va a pasar algo ya. ¿Todo esto es intencionado? Es que había cosas en la película que tenían más... han quedado algunas cosas indicando lo que podía haber pasado. Ha quedado clarísimo, Javier. Has hablado sin hablar. Vale, Perfectamente. o sea, llegué hasta donde pude llegar. Muy parados han salido en la película de Rings. hubiera podido explayarme. Bueno, faltaron las pirañas voladoras. Pero que si no les hubiera gustado luego a esta gente que luego agradecen que no haya tanta sangre y todo eso. O sea, que yo lo entiendo. Bueno, oye, mira, volvemos a lo mismo. Al final consiguieron su objetivo y la peli fue un éxito, lo cual, entiendo que era parte de... Tenían razón, si no hubiera sido demasiado heavy, a lo mejor para cierta audiencia. Bueno, doctor, si quieres empieza a preguntar tú sobre la espera. No, simplemente quiero decir que vamos a ver, o sea, y entramos en la espera ya, porque digo, en 3 días tenemos a unos personajes que están contrarreloj y actuando al límite de las situaciones porque se les acaba el tiempo. Porque son 3 días lo que les queda para el fin del mundo. Entonces tienen que darse prisa. Tienen una espera por delante. En The Rings hay 7 días de espera que tienen que esperar porque ven el vídeo y a los 7 días se mueren. Con lo cual tienen una muerte prematura dentro de poco que tienen que esperar y tienen que ponerse al límite y de su situación personal para poder salir adelante. En la espera, juraría que hay algo también de eso, ¿verdad? Por eso se llama la espera. ¿Qué te pasa a ti con esas situaciones? Es verdad, tengo un amigo que me decía, Miguel Ángel, de foto, me decía, ¿te das cuenta que en todo lo que haces hay un factor tiempo? Dice, Sí. Cuando en un plano directamente a un reloj. Sí. Y es verdad que los cortos de vídeo que no habéis visto tienen planos importantes de reloj, de hecho más obvios todavía. Luego, no sé, en Brasil creo que también hay... Tienes un juego de 3 tiempos, de 3 acciones temporales en pasado, presente y futuro. O sea, y hablábamos de Solo ante el peligro, con la cantidad de relojes que salen en Solo ante el peligro, sin ir más lejos. Sí, yo creo que esto es más que me lo tengo que hacer ver, ¿no? Porque yo creo que
de manera inconsciente acabo eligiendo proyectos o escribiendo cosas que me reconducen a lo mismo, puede ser. Pero eso es sinónimo de tensión y creo que lo consigues perfectamente. Y máxime creo que en esta película en la que yo creo que la espera ya es, en ese aspecto la cuadratura del círculo. Creo que está bastante bien logrado. Cuéntanos un poquito cómo nace ese proyecto. Pues mira, la espera fue un poco que cuando acabé Rings me llegaron otros proyectos, pero eran también de franquicia. Hmm. De, oye tío, pues si ha funcionado Rings, se ha hecho dinero y tal, ¿por qué no haces este nuevo episodio de esta franquicia o este reboot o este tal, ¿no? Y como ya sé cómo funciona, está muy bien, pero es verdad que no tienes libertad creativa, ¿no? Claro. Pasa todo, o sea, pasa a todos los directores. Yo he podido hablar con tantos directores amigos ya en Hollywood y tal, que ya pues, no es a lo mejor no lo airean ni lo comentan tanto. Claro. Pero es obvio que cuando trabajas para una compañía que se la juega tanto y tal, Claro. pues, pues muy poca gente tiene la capacidad de elegir, tener un Final Cut, ¿no? Claro. Entonces me apetecía hacer algo con Final Cut. Me apetecía hacer algo un poco más arriesgado, jugármela otra vez, porque si no me iba a quedar muy acomodado haciendo franquicias de encargo que bueno, pues que no iban a, que pueden estar bien, pero no es algo que, yo qué sé, le Ya. falta un poco el punch que a mí me gusta, ¿no? Y además tienes el Y control creativo también, de esta manera. no, claro, claro. Entonces dije, bueno, prefiero hacerme la siguiente, una para mí, una para mí, que sea para el chaval que quería Mm. dirigir cine, ¿no? No para el adulto que dice, bueno, voy a acomodarme y hacerme aquí una serie de películas para comprarme la casa en Hollywood Hills, ¿no? Ah, entonces, muy polémica decisión con todo mi equipo americano, claro. Ya. Ellos estaban encantados con la visión de, venga, que haga otra franquicia y otra y otra. Pues tiré del chaval de dentro que quería hacer cine cuando Brasil y cuando La habitación de Norman y cuando 3 días. Y dije, no quiero perder esa condición de jugármela porque si no, no voy a saber soy como director ya más, ¿no? Voy a acomodarme y voy a acabar cediendo, porque acaba cediendo. Es que yo tengo bastantes amigos directores muy conocidos que hacen muchas películas de estas de, no las voy a decir, pero que hacen muchísimo dinero, bueno, las disfrutan de otra manera, pero no tienen la pasión que tenían antes porque se han ido poco a poco dejando llevar por lo que es la industria, ¿no? Ya. Y yo creo que eso es un peligro y a mí me gusta siempre mantener un contacto con mi yo interno que aunque es una jugada muy arriesgada, os Mm. tengo que decir mucho, Ya. mucho, sobre todo en Estados Unidos. Aquí a lo mejor no se Ya. percibe tanto. Aquí dice, bueno, has hecho una película en Estados Unidos, se viene aquí a hacer otra, pero eso es algo muy complejo cuando estás viviendo allí, tienes la industria americana y estás dentro y tal, decir, oye, pongo en pausa, pero me voy a hacer algo independiente por completo y arriesgado que como no saliera bien, pues podía repercutirte en la carrera americana que es muy delicada. Allí todo el mundo va con mucho miedo con el cuál es el siguiente paso Ya. y porque te la juega en cada paso, ¿no? Y eso hace que pierdas frescura, sobre todo pues un director o bueno, actores que también se acomodan también haciendo el mismo papel y yo creo que no, que hay que salir de ahí. Y como soy muy responsable en ese sentido, pues decidí hacer algo aquí. Porque quería hacerlo además en español porque controlo... escribo en inglés también ya, tengo guiones en Mm. inglés, pero quería hacer algo muy, otra vez volviendo atrás a esos recuerdos de infancia que empecé a poner en 3 días, cuando trasladé el guión a mi mundo con esas reescrituras y tal de
por ejemplo, Juan, el guionista de Tres días tenía, de la original, ¿no? Del concepto original del Verano de la Roca, él tenía más de su mundo y era un pueblo más de hoy en día, con piscina y con tal, y de repente empecé a ensuciarlo todo y a llevarlo a ese desierto. Me acuerdo que estaban todos en escándalo, ¿no? Empezando por los productores, por los actores. Mariana Cordero decía, por Dios, yo no puedo vivir en esta casa. O sea, quería volver a esa raíz de explorar ese universo de... Claro, es que tenía. una vez más ese recuerdo de tu infancia, ¿no? De que hablabas antes de volver Hay otra vez. cosas de mi infancia esta peli, muchas cosas muy personales mías que la gente no va a saber. Y tiene cosas ya de recuerdo de, por ejemplo, la gorra de Víctor es la gorra de mi padre en toda la Oh, película. qué bueno. La tenía y ha sido un pequeño homenaje a él, ¿no? Que donde esté la vea, Qué bueno. que se me fue justo antes de la película. Y, y sí, tiene mucho de recuerdos de ir con mi padre y con mis abuelos a los pueblos. Mis abuelos tenían una casita en un pueblo. Mm. Yo a todo, veía ahí a la gente de los cazadores, venir con las armas, veía entrar con una cabeza de un animal, a ponerla encima de una mesa todavía goteando. Todo eso de alguna manera me marcó a fuego, y que la sangre seca en la tierra con las hormigas. Todo lo que tengo de infancia. Y quería volver a ese mundo y hacer una historia muy nuestra, muy... Porque yo no entiendo rodar en España e intentar hacer una película americana. Yo no lo Ya. entiendo. O sea, hay mucha gente que lo hace y les gusta e intentan. Pero, tío, con la riqueza que tenemos aquí, con la Ya. identidad, las calles que tenemos, los edificios, tienen una personalidad, un sabor muy auténtico, muy diferente. Yo me inspiro. En España me apetece hacer mil cosas. En Estados Unidos es verdad que es mucho más plano. Los Ángeles me lo conozco como Madrid, o sea, me lo conozco Mm. súper bien. Y tiene algo en alguna parte que ahora empieza a interesarme para rodar, pero rodar aquí, rodar pues en este caso en Andalucía, ¿no? Con este sabor tan auténtico del polvo que se te queda en la boca y tal. Eh, Era algo que quería, ¿no? Y volver a hacer, lo necesitaba y era una película muy arriesgada, no ha sido nada fácil levantarla, ha sido mi gran decepción, es que ha costado, no solo porque nos haya pillado en medio de la pandemia también, porque también tuvimos la mala suerte de, yo acabé el 17, me tomé un año de vacaciones porque en serio no, o sea, tenía que recuperar peso Hacía falta. y descansar, porque eso era una paliza. Tú Una recuperarlo pelota. y Víctor perderlo. Ahora Víctor empieza a perder. Sí, Claro. sí. Y fue un poco así, de decir, bueno, venga, primero tenía un proyecto que todavía lo tengo, que está muy bueno, que es para los amantes fantásticos maravilloso y que a lo mejor sale, pero que era en España y era imposible financiarlo en España. O sea, Ya. porque obviamente no era la convencional, no era Rins, que me decían, ¿por qué no nos haces algo como Rins? Me dicen mucho aquí en España los estudios de aquí, los productores. Oye, si nos presentas algo como, le digo, pero es que para hacer algo así, Claro. Luego hubiera allí. quedado allí. Claro, Claro. o sea, aquí intento hacer algo más especial, ¿no? Más, no sé, con esa responsabilidad de si vas a hacer una peli, tío, haz algo, no sé, que de alguna manera que tenga algo especial, ¿no? Mm. Otra vez que la puedes cagar. Esta película podríamos haberla cagado a lo bestia, sobre todo ese final. Yo me acuerdo que estaba todo el mundo súper nervioso con el final de la peli, de la espera. Y cuando íbamos la semana antes, cuando ya nos acercábamos al día del rodaje del final, cogía a Ángel, a Víctor y cogía a parte del equipo y digo, que sepáis que nos la jugamos totalmente, que ya nos la hemos jugado en la peli, pero en este final nos la jugamos más, porque si no queda bien, no queda creíble, no queda potente, con efectos visuales la Mm. cagamos. O sea, y además lo estaba haciendo todo al estilo Sí. años 80, quería que fuera práctico todo.
no como en otras películas que lo hacen muy digital y canta mucho. Por eso está guay, por eso duele más. Porque Incluida, realmente claro, incluida transformaciones que no vamos a mencionar demasiado, pero, exacto, pero exacto. que sí, homenajes Eso, a películas del género de los 80. Hablábamos antes de sí, Rick sí. Baker, vamos. Va a verlo, ya lo tengo a palabra para que la vean grande. Fantástico. ¿Y Sí, sí. cómo fue reencontrarse con Víctor años después, en la que, te diré, para mí es la interpretación del año? No hablo de la interpretación de cine español del año, ni la interpretación de... No, es la interpretación, la mejor interpretación que yo he visto este año, en general. Estoy de acuerdo. Y los que me conocen saben que yo voy al cine una vez a la semana. O sea, que algo he visto este año. No solo es la mejor interpretación de su carrera, de lo que yo le he visto, sino la interpretación del año. Por no decirte también que Casablanca está magnífico. Sí. También Casablanca, que Mm, le tuvimos en está de Almería acuerdo. hablando con nosotros, está fantástico. En otro de esos personajes, como el de Eduard Fernández, que cuando aparece tiene que aparecer y tiene que imponer. Pero de Clavijo me parece de locos. ¿Y Y que, cómo fue volver a trabajar? que también esconde su rostro al inicio, al igual que el Mm, Sí, señor. personaje de De... Eduard. Sí. sí, pues bueno, con Víctor fue muy fácil porque todo ese crecimiento que os hablaba antes en Estados Unidos de 3 días, que aquí ha llegado un poco tarde. Allí a la peli ha ido subiendo y subiendo. Yo se lo he ido contando todo a Víctor muy a menudo. Hemos hablado muchísimo de, fíjate lo duro que fue en España que la película saliera y cómo cada vez que había una buena noticia, cada vez que me han dado algún premio allí por 3 días, 5 años después, 6 años de ver ridículo, una cosa como surrealista, pues yo se lo contaba y luego Víctor ha venido a Los Ángeles, dije, vente que te voy a enseñar aquello, o sea, ahora somos amigos, ¿no? Ya no tenía que someterlo a aquel casting que casi lo tortura, ¿no? Y yo lo bueno es que juego con ventaja porque también lo conozco, ¿no? Y sé lo comprometido que es y sé hasta dónde puedo empujarle, ¿no? Que a lo mejor a otro actor me cuesta más llevarle ahí, ¿no? Pero había una complicidad maravillosa de dos amigos en realidad, sin miedo a romper cosas, a estar a saltar sin red, ¿no? Y yo tenía en la mente muchos recuerdos de un personaje en el que me inspiré cuando escribí el guardés, el guarda de la finca, y se los trasladaba un poco a Víctor y Víctor absorbe todo, es muy minucioso, le encanta saber. Una de las cosas precisamente del proceso de Víctor es muy urbanita, ¿no? Y meterlo en la piel de este guarda requería no solamente físicamente, como hemos hablado de pérdida de peso. Le dije, vas a tener que perder peso porque además quería que me marcaran más las facciones, que tiene unas facciones maravillosas y tal, y de la manera que yo me acerco con la cámara y tal, Sí. quería jugar con las luces y tal. Y quería hacer un personaje que tenía un poco un vía crucis y quería convertirlo un poco en ese mártir, ¿no? Que va perdiendo peso y que va poco a poco hasta el punto en que da, bueno, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero va poco a poco sufriendo ese descenso a los infiernos en la película que se lo reconcome, ¿no? Por dentro. Y Víctor, estuvimos trabajando muchísimo. Todos los fines de semana estábamos hablando del tono de la voz también. Yo quería que no fuera... lo primero que hablamos, dije, Víctor, no puede parecer Víctor, no puedes parecer Ale. No queremos a Ale porque ya hay una película con una versión tuya campera, digamos, que la hemos hecho hace ya unos años. Digo, esto es la versión .2, esto es más heavy todavía. Y ahora ya no hay posibilidad de que se te reconozca, hay que cambiar. Mira, tienes aquí el punto 1 y punto 2. Cuidado. No sé si la ves, porque no sé si te has viendo la transmisión. Total. Estás aquí, el John McClane español. Sí, totalmente, fíjate. Pues fíjate que lo de la camiseta, incluso dije, bueno, en el campo que se usa la camiseta. Dijo, vamos a cambiar la textura. Y estuve buscando una camiseta con una textura más retro todavía y tal. Se ve. Y no llevaba vaqueros, llevaba pantalones de pana, que son los típicos del rollo de caza y tal.
Pero sí, no quería cambiarle bueno, le llamé, le dije, no te puedes dejar crecer ni el pelo ni la barba en los siguientes 3, 4 meses, olvídate, o sea, ni te toques. Y fue un proceso de poco a poco ir eh, rompiéndolo en el sentido bueno físicamente, y luego hablar mucho. Víctor es súper, hiper obsesivo, igual que yo lo soy. Nos conocemos y nos entendemos muy bien en los detalles del personaje, ¿no? De llevar el personaje a un mundo interno muy extremo. Es un personaje que desciende a sitios muy oscuros del alma, ¿no? Y Víctor no tiene el miedo de llegar ahí, ¿no? De hecho, le ha costado, ¿eh? O sea, luego salirse. Yo decía en broma, digo, me lo he cargado. Decía, me lo he cargado. Me lo he cargado. El pobre, yo creo que no lo he visto recuperado hasta unos meses después. El peso, ahora yo creo que se ha recuperado más, pero el peso le costó mucho. Pero es verdad que llevarlo a ese punto tan oscuro y él vivirlo tanto como es él, de perfeccionista y sabiendo que tiene toda la responsabilidad de esa. Hay una parte de la película, hay prácticamente, si lo miráis con el reloj, hay como unos 45 minutos que tienen 2 interrupciones de 2 minutos de 2 personas que le visitan al personaje, y el resto es en silencio. Sí, sí. ¿No? O sea, es una responsabilidad brutal para un actor, ¿no? Y Víctor, el compromiso del 200% que pone en todo lo que hace, y de la fe también que pone sobre el guión, también, que es verdad que nos conocemos, ¿no? Y él confía mucho también en mí, pero es brutal. Yo se lo decía Víctor, digo, a Ale, no veo a Víctor tampoco, ahora sí, ahora estamos en el buen camino. Pero es eso, había momentos ya en el monitor que no lo reconoces porque ha perdido lo suyo, ha perdido. Los primeros días recuerdo que todavía quedaban de Víctor, un resto de Ale, y poco a poco, con esa inmersión de esta película, que además, como se ha hecho muy independiente, con muy pocos medios, ha sido muy intensa. Ha sido un rodaje de 4 semanas y unos días de segunda unidad. Es una animalada, 4 semanas. Es que sí, es no lo vuelvo a hacer, alucinante. Es alucinante cómo conseguisteis sacar esto adelante sin, por cierto, ya lo digo yo, sin ayudas del Ministerio de Cultura. Todo hay que decirlo. No, solamente tuvimos el apoyo de Canal Sur, que con una preventa, y el resto ha sido independiente totalmente. Es que menuda aventura, de verdad, que chapó. O sea, decir, y además es que es arriesgadísimo y que el resultado es fantástico. Decías de Víctor. Víctor, no solo modificas, ¿verdad?, el tono vocal, sino el acento, obviamente. Y está fantásticamente, porque no está nada forzado. Estoy de acuerdo con Dani en que para mí es simplemente, no sé si decir, de las que yo he visto es de las mejores o la mejor interpretación del año. Desde luego, sin duda es antológica. Creo que merecía todos los premios. Creo que merecía nominaciones a ciertos premios que no han salido, que no voy a entrar en ese charco porque no procede, pero que desde luego cuando hablas de primeros planos que tú, por ejemplo, si utilizas en esta película y que es marca de la casa, solo cuando tienes a un actor como él y haciendo un papel y un trabajo como el suyo es cuando realmente puedes permitirte el lujo de rodarle en silencio y en primerísimos planos. Que, por cierto, te tengo que preguntar, ya por curiosidad, hay un plano, hay un acercamiento al ojo, ya que acaba en una toma que es, no voy a decir lo que sucede, pero tú ya sabes a cuál me refiero, que él está viendo una situación muy al límite y que justo eso está digitalizado porque justo le cae una gota de sudor. No. Es alucinante. La gota, es la toma buena, la de la gota de sudor. Sí. Es que es
fantástica. O sea, es decir, es un plano que además está en foco constantemente, está perfectamente medido el tempo, el movimiento es puramente limpio, la actuación de él es perfecta y justo para rematarlo le queda justo la gota de sudor cuando estás acercando. Que me quedé como diciendo, ¿esto lo han hecho en pospo o si salió así, de verdad? Salió. Brutal. Mira, nos pasó un poco en 3 días. 3 días también teníamos más dinero en 3 días, fíjate, para esta peli, que lo cual es surrealista. Vamos para atrás a nivel financiero. Pero cuando haces cosas a toma única, por ejemplo, en esta película hay mucha toma única, lo cual le da más valor todavía a Víctor. Sí. O sea, la concentración en una toma única, porque no teníamos tiempo, literal, y teníamos que movernos. Sacar cosas como las que hay en la película son brutales. Pero cuando arriesga, hay un golpe de que te ayuda. Yo siempre lo digo. Nos pasó en 3 días, por ejemplo, el plano final del meteorito. Esto es única. El traveling que haces. Fantástico. Y el ventilador en ese momento no llegaba a donde tenía que llegar y nos vino una ráfaga de viento. O sea, es la magia del cine, de cuando tienes cuando lo pones todo y te concentras es como una especie de magia que te ayuda. Y luego, bueno, en ese caso, en la toma esta, dicho del ojo, tenía más. Lo que es que yo creo que tenía 2 que eran prácticamente perfectas y esta ya la gota fue la decisión total. Es fantástico. Bueno, pues Javi, yo te prometí que a las 12 te dejábamos, son las 12, yo tendría más preguntas y tenemos un cuestionario pendiente, pero son las 12 de la noche, se nos convierte el programa en calabaza, entonces quedas emplazado para más adelante y ya sin la promoción de La Espera, que ha sido una promoción brutal en estos días, y en otras fechas, a lo mejor más propicias que un 26 de diciembre, que te agradecemos sobremanera que estés aquí, te vamos a liberar. Muchísimas gracias, Javi, por estar aquí con nosotros. Doc, dime. ¿Puedo decir 2 cositas nada más? 2 cosas, venga, rápidas. Sí, 2 cositas rápidas. Primera, ¿esto es un autoguiño? ¿Y lo has pillado? No lo había visto ni Víctor. Porque es que cuando estaba viendo la peli digo, aquí hay es un traveling que haces, va de pasada, pero bueno, sí, pasas por delante. Es un guiño para que no lo ha cazado nadie prácticamente. Se lo conté a Víctor el otro día, precisamente en una entrevista. Digo, ¿tú viste lo del gancho o no lo has visto? Tampoco tú. Y dice, no me he dado ni cuenta, tío. Digo, bueno, pues ya lo verás. Pues sí, a ver, la imagen de la izquierda que están viendo los espectadores en pantalla pertenece a 3 días, que sí tiene, digamos, ese elemento, un peso importante, muy importante en la trama. Y claro, cuando de repente veo ahí de pasada que lo marcas, digo, uy, esto es una marca de la casa. Sí. Vale, Totalmente. Eso era una pregunta que te tenía. Y lo segundo, como yo estoy un poco loco, pero veo cosas, ¿vale? O sea, es decir, que algunas veces acierto por lo que veo. Hay otro tema que me he dado cuenta y que es el tema de ¿qué tienes tú con el agua? No lo sé. Aparte de terror. ¿Terror? ¿Tienes miedo al agua? Pequeño casi me ahogo una vez. Vale, pues entonces inconscientemente creo que inconscientemente eso, mira, acabamos de encontrar el porqué. Porque en todas las pelis he visto que el agua es un elemento natural, obviamente, pero es un elemento que utilizas como presagio de muerte. Y mira, te voy a poner ejemplos. Obviamente el primero, la habitación de Norman. Es obvio que el agua es el de la ducha, que es la muerte. No puede ser más obvio. En Brasil, el agua es lo que se utiliza para matar. Envenenan el agua para matarla a ella. Con lo cual también es un indicativo de muerte el agua, ¿no? En 3 días, antes de que fallezca el personaje de
La abuela, está el agua, que además corre hacia atrás, como Sí. un Génesis, pero corre hacia atrás en The Rings, en Rings también. Y que Además, es, sí, esas son cosas de las pocas cosas que hice yo en el guión. y es un presagio Que me de daba- muerte, claro, porque lo de que muera en un pozo que está lleno de agua, eso ya venía de antes, pero esto lo añades tú. Y en la espera, el agua está presente como, como un elemento amenazador de la villa y que además un personaje, vamos a decir que acaba muerto en ese agua. Muy también, por cierto, a los psicosis. También te diría, con lo de hundir el coche. Pero bueno. Sí, Así sí, que, sí. Pues y otra cosa, totalmente y en la espera también, el pozo séptico, el agua, tienen puesto ahí dentro del agua unas espinas, que es lo que luego... Y en 3 días casi se ahoga un chaval en el agua también. ¿Cierto? Es verdad, hay un personaje que le tienen boca abajo, que le tienen para ahogarle. Yo todavía tengo sueños de ahogamiento. Pues que sepas que inconscientemente me da la sensación de que metes esos elementos. Bueno, pues si te parece, yo te leo lo que dice la gente, que dice, tenemos que acabar este programa y falta el cuestionario. Javi, cuéntanos más. Este programa es increíble, sirve de terapia también para los invitados. O sea, la gente está también con que debería haber más premios para la película y para Víctor. Muchas gracias a todos por estar aquí. El Cinemanicomio se despide por este año. Volvemos el 2 de enero con un programa perdón, muy especial, porque se jubila mi kiosquero del que he hablado tantísimas veces aquí, uno de los últimos kioscos que siguen en activo en el barrio, y le vamos a hacer una entrevista ya en el propio kiosco. Y el 4 de enero, eso es el 2 de enero a las 8 de la tarde, y el 4 de enero viene el señor Finch con Frusna y conmigo para hacer el 30 imprescindibles de clásicos Disney. Muchas gracias, Javier Gutiérrez. Muchas gracias, doctor Frusna. Muchas gracias a todos los que estéis aquí y feliz año para todos los del Cinemanicomio. Javi, yo quiero decir una cosita antes de irnos. Te emplazamos a cuando tú quieras volver y que cuando quieras hacemos el cuestionario en otro momento y cuando tú te apetezca, esta es tu casa, tío. Genial. Oye, muchas gracias a vosotros. De verdad. Oye, está muy divertido, súper bien. Un besazo. Venga, gracias. Chao, chao. Buenas. Chao.